Hola a todos, mi nombre es Carmela Vázquez y tengo 42 años. Antes de contarte esta historia, necesito que sepas algo. Nunca imaginé que estaría aquí frente a una cámara revelando el secreto más doloroso de mi vida. Pero a veces, el destino te obliga a enfrentar verdades que jamás creíste posibles. ¿Alguna vez has sentido que la persona que duerme a tu lado es un completo desconocido? Yo viví 15 años con un hombre que creía conocer, hasta que descubrí que mientras yo esperaba sus llamadas desde supuestos viajes de negocios, él estaba construyendo otra vida, con otra mujer y otro hijo, a tan solo 200 kilómetros de nuestra casa en Valencia. Si has llegado hasta aquí, te pido que dejes tu like, te suscribas al canal y actives la campanita para más historias como la mía. Y si te animas, cuéntame en los comentarios de qué ciudad eres. Me encantaría saber quién está al otro lado escuchándome. Lo que voy a contarte hoy no es solo la historia de una traición, sino de cómo el encuentro que organicé entre las dos familias de mi marido, sí, lo planeé yo misma, transformó completamente nuestras vidas. Prepárate, porque lo que descubrirás te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre las personas que amas. Me conocí con Roberto en la universidad. Yo estudiaba administración de empresas y él ingeniería civil. Nos encontramos en la cafetería un día lluvioso de octubre cuando ambos buscábamos refugio. Él me ofreció un café mientras esperábamos que escampara, y desde ese momento algo hizo clic entre nosotros. Roberto era encantador, atento, y tenía esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Después de 3 años de noviazgo, nos casamos en una pequeña ceremonia en mi pueblo natal, Albacete. Construimos nuestra vida en Valencia, donde ambos conseguimos buenos trabajos. Yo como gerente administrativa en una empresa de exportación y él como ingeniero en una constructora importante. Compramos un piso en un barrio tranquilo, cerca del mar. Era nuestro pequeño paraíso. Primero llegó nuestro hijo, Lucas, quien ahora tiene 14 años. 2 años después nació nuestra princesa, Valeria, que acaba de cumplir 12 años. Nuestra familia parecía perfecta. Vacaciones en la playa cada verano, celebraciones navideñas rodeados de familia, proyectos compartidos y sueños por cumplir. Era una vida normal, pero éramos felices, o al menos eso creía yo. Roberto siempre fue un padre cariñoso. Recuerdo cómo jugaba con Lucas en el parque durante horas, o cómo peinaba con paciencia el largo cabello de Valeria antes de dormir. Nunca faltaba a las reuniones escolares, a menos que coincidieran con sus viajes de trabajo. Ah, los viajes de trabajo. Roberto había ascendido a director de proyectos, lo que significaba supervisar construcciones en diferentes ciudades. Al principio eran esporádicos, pero con el tiempo se volvieron más frecuentes. Es temporal, me decía, es por nuestro futuro, insistía mientras hacía su maleta. Madrid era su destino más común. La constructora tenía varios proyectos importantes allí, y Roberto pasaba, a veces, hasta 2 semanas seguidas en la capital. Yo me encargaba de todo en casa mientras él estaba fuera. Los niños lo extrañaban, pero entendían que papá trabajaba duro para darnos una buena vida. Teníamos una rutina cuando él estaba fuera, videollamada todas las noches antes de dormir para que pudiera hablar con los niños. Roberto siempre llamaba desde la habitación del hotel, siempre a la misma hora. Era un ritual que nos mantenía unidos a pesar de la distancia, o eso pensaba. Nuestro círculo social era bastante amplio. Amigos de la universidad, compañeros de trabajo, padres de los amigos de nuestros hijos. Roberto era especialmente querido. Todos lo describían como un hombre familiar, trabajador, honesto. «Qué suerte tienes, Carmela», me decían mis amigas. «Roberto es un hombre de los que ya no quedan». Yo asentía, orgullosa. Mi mejor amiga, Silvia,
Era la única que a veces cuestionaba tantos viajes. ¿No te parece raro que siempre sea él quien tenga que viajar? Me preguntaba. Yo defendía a Roberto sin dudar. Es el director del departamento, Silvia. Confío en él plenamente. Confiar. Qué palabra tan fácil de pronunciar y tan difícil de mantener cuando el mundo se te viene encima. La vida seguía su curso normal. Las rutinas escolares de los niños, mi trabajo en la oficina, las cenas familiares cuando Roberto estaba en casa, las videollamadas cuando no lo estaba. Todo parecía funcionar como un reloj bien ajustado. Hasta que un pequeño detalle, insignificante para cualquier otra persona, hizo que todo mi mundo comenzara a tambalearse. Era marzo. Recuerdo perfectamente que estábamos preparando la fiesta de cumpleaños de Valeria. Cumplía 12 años y quería una celebración con temática de unicornios. Roberto había prometido estar presente, incluso había pedido días libres para la ocasión. 3 días antes de la fiesta recibí una llamada. Era Pablo, el jefe directo de Roberto. Quería confirmar algunos detalles sobre un informe que Roberto debía entregarle. Carmela, disculpa la molestia, dijo Pablo, pero necesito urgentemente el informe del proyecto de Sevilla y Roberto no contesta el móvil. ¿Sabes si ya regresó de sus vacaciones familiares? Me quedé helada. ¿Vacaciones familiares? Pablo, Roberto está en Madrid por el proyecto del centro comercial. Ha estado allí las últimas 2 semanas. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Carmela, no hay ningún proyecto de centro comercial en Madrid actualmente. Y Roberto pidió vacaciones hace 2 semanas. Dijo que iban todos a visitar a tu familia en Albacete. Recuerdo que me senté lentamente en el sofá, con el teléfono temblando en mi mano. Le aseguré a Pablo que habría algún malentendido, que yo hablaría con Roberto y le pediría que se comunicara con él cuanto antes. Colgué, sintiendo un nudo en el estómago. Esa noche, cuando Roberto llamó para hablar con los niños, observé cada detalle: la habitación de hotel que se veía al fondo, su camisa de trabajo, su rostro cansado. Todo parecía normal, pero ahora yo tenía 1000 preguntas dando vueltas en mi cabeza. ¿Cómo va el proyecto?, le pregunté cuando los niños se fueron a dormir y quedamos solos en la videollamada. Bien, avanzando. Tenemos algunos retrasos con los permisos municipales, pero nada grave, respondió con naturalidad. ¿Y Pablo está contento con los avances? Roberto parpadeó 2 veces, un gesto que siempre hacía cuando algo le incomodaba. Sí, claro. Aunque no ha venido a supervisar esta semana, decidí no confrontarlo por teléfono. Necesitaba pensar, analizar, entender qué estaba pasando realmente. Al día siguiente, mientras los niños estaban en el colegio, revisé el ordenador familiar. Roberto y yo compartíamos contraseñas. Nunca habíamos tenido secretos, o eso creía. Encontré sus correos electrónicos, sus facturas, sus reservas de hotel. Todo parecía confirmar sus viajes a Madrid, pero algo no cuadraba con lo que Pablo me había dicho. Revisé los extractos bancarios. Había retiros de efectivo en cajeros de Madrid, sí, pero también había compras en restaurantes que no reconocía, tiendas de juguetes, incluso en una joyería, gastos que Roberto nunca había mencionado. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue un email que encontré en una carpeta oculta. Era la confirmación de matrícula de un colegio en Madrid. El alumno, Daniel Vázquez Moreno, y el padre, Roberto Vázquez Gómez, mi Roberto. En ese momento, Silvia llegó a casa. Habíamos quedado para ultimar detalles de la fiesta de Valeria, pero me encontró llorando frente al ordenador. Le mostré el email. Tiene que haber una explicación, dijo, intentando calmarme. Pero ambas sabíamos que la explicación más probable era dolorosa. ¿Y si es un sobrino? ¿Un ahijado?, sugirió Silvia, aunque sin mucha convicción.
Roberto es hijo único y no es padrino de nadie llamado Daniel, respondí mientras seguía investigando. Encontré más pistas, pagos mensuales a una cuenta bancaria a nombre de una tal Elena Moreno, facturas de un apartamento en Madrid que Roberto pagaba religiosamente desde hacía 6 años, fotos almacenadas en la nube de un niño pequeño que tenía los mismos ojos que mi Lucas, Elena Moreno. Busqué su nombre en redes sociales y la encontré fácilmente. Era una mujer atractiva, más joven que yo, quizás unos 35 años. Trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad en Madrid y tenía un hijo de 5 años, Daniel, cuyo rostro ya me resultaba familiar por las fotos que había encontrado. Roberto regresaría en 2 días, justo para el cumpleaños de Valeria. Tenía 48 horas para decidir cómo enfrentarlo, qué preguntar, cómo reaccionar ante una verdad que ya estaba tomando forma frente a mis ojos. Silvia se ofreció a quedarse conmigo, pero necesitaba estar sola. Después de dejar a los niños en la cama, me senté en la terraza de nuestro piso, mirando hacia el mar que tantas veces habíamos contemplado juntos, Roberto y yo. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, como las mentiras que ahora iluminaban nuestra historia de amor. ¿Quién era realmente el hombre con el que había compartido 15 años de mi vida? ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo esta doble vida? ¿Qué sabía esa mujer, Elena, sobre mí y mis hijos? ¿Era ella también una víctima en esta historia o mi rival? Esa noche no dormí. Repasé mentalmente cada momento de ausencia de Roberto en los últimos años, cada excusa, cada llamada perdida. Las piezas encajaban de una manera dolorosamente perfecta. Mi marido tenía 2 familias, nosotros en Valencia y Elena y Daniel en Madrid. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No confrontaría a Roberto de inmediato. Primero, necesitaba saber más sobre esa otra vida que había construido. Después de encontrar a Elena en redes sociales, me armé de valor y creé un perfil falso. Me presenté como una posible cliente interesada en sus servicios de diseño gráfico. Necesitaba conocerla, entender quién era la mujer que compartía a mi marido sin saberlo, o quizás sabiéndolo. Intercambiamos algunos mensajes profesionales. Elena era amable y profesional. Me envió su portafolio y, entre esos diseños, encontré algo que me dejó sin aliento. Una ilustración familiar. Era un dibujo estilizado de ella, Roberto y el pequeño Daniel con una dedicatoria. Para mis 2 hombres favoritos que llenan mi vida de amor y alegría. 6 años juntos y los que nos quedan. Elena, 6 años. Daniel tenía 5 años. Las fechas coincidían perfectamente con un periodo en que Roberto había estado especialmente ausente, alegando un gran proyecto en Madrid que requería su presencia constante. Fue justo después de que yo sufriera un aborto espontáneo de lo que habría sido nuestro tercer hijo. Mientras yo lloraba en casa, Roberto encontraba consuelo en otros brazos. Seguí investigando. Revisé las facturas de teléfono de Roberto. Había un número que aparecía constantemente, pero que nunca había visto en su lista de contactos. Cuando los niños estaban en el colegio, me armé de valor y llamé. «Hola, mi amor», contestó una voz femenina, cálida y cariñosa. «¿Ya estás de regreso? Daniel está deseando verte. No ha parado de hablar de la excursión que le prometiste para este fin de semana». Colgué inmediatamente, con el corazón latiendo tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. Ya no cabía duda. Roberto era mi amor para otra mujer, padre para otro niño, promesa de futuro en otra casa. A través de mi perfil falso, seguí conversando con Elena bajo el pretexto de un proyecto de diseño. Descubrí que vivía en un apartamento en Chamberí, un barrio agradable de Madrid, que había conocido a Roberto, a quien ella llamaba Beto, en una conferencia de arquitectura sostenible 6 años atrás, que él le había dicho que era viudo
con 2 hijos que vivían con sus abuelos en Valencia porque él no se sentía capaz de criarlos solo mientras trabajaba. Viudo. Me había matado en su historia. Mis hijos, huérfanos de madre, criados por unos abuelos que en realidad eran sus tíos, ya que mis padres habían fallecido años atrás. Roberto había construido una red de mentiras tan elaborada que resultaba casi admirable, de no ser porque destruía varias vidas en el proceso. Mientras tanto, la fiesta de cumpleaños de Valeria se acercaba y Roberto confirmó que llegaría a tiempo. No me lo perdería por nada del mundo, princesa, le dijo a nuestra hija en una videollamada. Y por primera vez vi claramente la facilidad con la que mentía, la naturalidad con la que pasaba de una vida a otra. El día antes de su regreso, recibí un mensaje de Elena en respuesta a una pregunta sobre su disponibilidad para el fin de semana. Lo siento, pero este fin de semana no podré trabajar en tu proyecto. Es el cumpleaños de mi hijo y su padre viene a pasar unos días con nosotros después de 2 semanas fuera. Tiempo familiar, ya sabes, tiempo familiar. Las mismas palabras que Roberto me había dicho a mí sobre la fiesta de Valeria. Había prometido estar en 2 lugares a la vez, con 2 familias diferentes, celebrando momentos especiales que no podían compartirse. ¿Cómo lo haría? ¿A quién fallaría esta vez? La respuesta llegó esa misma tarde, cuando Roberto me llamó con voz apesadumbrada. Carmela, lo siento muchísimo, pero surgió un problema grave con el proyecto. No podré regresar mañana como planeamos. Llegaré el domingo por la tarde. Me perderé la fiesta de Valeria. Vi a mi hija, quien decoraba con ilusión las invitaciones para sus amigas, hablando emocionada sobre cómo papá había prometido hacer trucos de magia en la fiesta. Sentí una rabia que nunca antes había experimentado. No te preocupes, Roberto, respondí con una calma que no sentía. Entendemos que tu trabajo es importante, le diré a Valeria. Te compensaré, os compensaré a los 2, lo prometo, dijo, aliviado por mi comprensión. Estoy segura de que lo harás, respondí, pensando en cómo ya estaba compensando a otra familia con el tiempo que nos robaba a nosotros. Esa noche, mientras Valeria lloraba silenciosamente en su habitación porque papá faltaría a su cumpleaños otra vez, sí, no era la primera vez, tomé una decisión. No enfrentaría a Roberto inmediatamente. Primero, quería entender completamente el alcance de su traición. Y luego, quería que ambas partes de su vida se encontraran, no por venganza, sino por verdad. Porque si algo había aprendido en estos días de descubrimientos dolorosos, es que vivir en una mentira, por muy cómoda que sea, no es realmente vivir. Y tanto Elena como yo, y nuestros hijos, merecíamos conocer la verdad para poder decidir sobre nuestras vidas. La fiesta de Valeria fue un éxito a pesar de la ausencia de Roberto. Mis cuñados, los hermanos de Roberto, vinieron con sus hijos y trajeron alegría y regalos. Nadie cuestionó la ausencia de mi marido. Todos estaban acostumbrados a sus frecuentes viajes de trabajo. Solo Silvia sabía la verdad. Me observaba desde la distancia, preocupada, mientras yo mantenía una sonrisa para mi hija y sus amigos. «Estás siendo muy fuerte», me dijo cuando todos se fueron. «Demasiado», añadió con cierta preocupación. «No es fortaleza», le respondí. «Es que aún no termino de procesarlo. No sé si estoy en shock o si estoy planeando el movimiento más importante de mi vida». Esa noche, después de acostar a los niños, revisé nuevamente toda la información que había recopilado sobre la otra vida de Roberto. En mi mente comenzaba a formarse un plan. El domingo por la tarde, tal como había prometido, Roberto regresó a casa. Traía regalos para todos: un videojuego para Lucas, un set de pinturas profesionales para Valeria, quien mostraba talento artístico desde pequeña, y para mí un elegante collar de plata.
Siento mucho haberme perdido la fiesta, dijo mientras abrazaba a Valeria, quien aceptó sus disculpas con esa facilidad que solo tienen los niños para perdonar. El proyecto tuvo complicaciones de último minuto y... No tienes que explicarme, lo interrumpí. Entiendo perfectamente. Me miró con cierta sorpresa por mi tono sereno, casi complaciente. Normalmente yo le habría hecho sentir al menos un poco culpable por faltar a un evento tan importante, pero esta vez no quería alertarlo. Necesitaba que se sintiera seguro en su red de mentiras un poco más. Esa noche, cuando los niños se fueron a dormir, Roberto intentó acercarse íntimamente. Por primera vez en nuestro matrimonio lo rechacé. Estoy agotada por la fiesta, me excusé. Además, tengo un dolor de cabeza terrible. No era del todo mentira. Mi cabeza palpitaba con cada nueva conexión que hacía entre las piezas del rompecabezas de su traición. A la mañana siguiente, Roberto se preparó para ir a la oficina en Valencia. Trabajaría localmente esta semana, dijo, para compensar su ausencia. Por cierto, comenté casualmente mientras desayunábamos. He estado pensando en hacer un viaje a Madrid próximamente. Silvia quiere visitar una exposición en el Reina Sofía y pensé que podría aprovechar para conocer mejor la ciudad. Roberto casi se atraganta con su café. ¿Madrid? ¿Por qué no me habías comentado nada? Apenas lo decidimos ayer. Mentí. Pensábamos ir este fin de semana. Así aprovechamos que los niños estarían con tus hermanos en el parque de atracciones. Vi cómo su mente trabajaba a toda velocidad, calculando riesgos, inventando excusas. Este fin de semana tengo que volver a Madrid por el proyecto, dijo finalmente. Podría enseñaros la ciudad, hacer de guía turístico. ¡Qué detalle!, exclamé con fingido entusiasmo. Pero no queremos molestarte mientras trabajas. Además, será un fin de semana de chicas. Ya sabes cómo es Silvia. Querrá ir de compras y a spas, cosas que te aburrirían. Roberto pareció relajarse un poco. Como quieras, pero al menos dejadme recomendaros algunos sitios o reservaros un buen hotel. Ya nos hemos ocupado de todo, respondí, mostrándole en mi móvil la reserva que había hecho en un hotel, casualmente, a solo 2 calles del apartamento de Elena. Durante los siguientes días, actué con normalidad. Roberto pasaba por la oficina en Valencia y regresaba a casa por las noches. Jugaba con los niños, veíamos series juntos, manteníamos conversaciones triviales sobre el trabajo y los planes para el verano. Cualquiera que nos viera pensaría que éramos una familia perfectamente normal, pero yo seguía recopilando evidencias. Encontré más fotos de Daniel en el ordenador de Roberto, cuidadosamente escondidas en carpetas con nombres técnicos que nadie abriría por curiosidad. Descubrí que había configurado un segundo correo electrónico que usaba exclusivamente para comunicarse con Elena. Incluso encontré un segundo teléfono móvil guardado en una caja de herramientas en el garaje, que solo usaba cuando estaba en Madrid. Lo más doloroso fue encontrar una carta de amor de Elena guardada entre documentos de trabajo. Mi querido Beto, comenzaba, estos 6 años a tu lado han sido los más felices de mi vida. Entiendo lo difícil que debe ser para ti dividir tu tiempo entre Madrid y Valencia, entre tus responsabilidades laborales y familiares. A veces desearía que pudiéramos vivir juntos permanentemente, formar una familia completa con Daniel y tus otros hijos, pero comprendo tu sentido del deber hacia ellos y hacia tu trabajo. Solo quiero que sepas que te esperaré el tiempo que sea necesario, porque lo que tenemos es especial, es verdadero. La carta seguía, llena de promesas y sueños compartidos. Elena no era una amante ocasional, era una mujer enamorada que creía en un futuro junto a Roberto. Una mujer que, como yo, había sido engañada, aunque de manera diferente. El viernes llegó y Roberto se preparó para viajar a Madrid por trabajo.
Le deseé un buen viaje, le recordé que yo también estaría en Madrid con Silvia y bromeé sobre la coincidencia. Él pareció nervioso, pero lo disimuló hablando de lo ocupado que estaría con reuniones y visitas a la obra. Quizás podríamos cenar juntos una noche, sugirió, probablemente pensando que era la manera menos sospechosa de actuar. Ya veremos, respondí vagamente. No quiero arruinar tus planes, ni que tú arruines mi fin de semana de chicas. Me besó en la frente antes de partir. Un beso que ahora me parecía vacío, mecánico, parte de la rutina que mantenía para sostener su elaborada mentira. En cuanto Roberto se fue, llamé a mis cuñados. Había coordinado previamente con ellos para que recogieran a Lucas y Valeria directamente del colegio y los llevaran al parque de atracciones. Tenía el fin de semana libre para ejecutar mi plan. Silvia llegó a casa poco después. ¿Estás segura de esto?, me preguntó mientras cargaba mi maleta en su coche. Aún estás a tiempo de confrontarlo directamente o incluso de consultar con un abogado antes de hacer nada. Estoy segura, respondí. Necesito ver con mis propios ojos la vida que ha construido a mis espaldas. Necesito conocer a Elena, no como una rival, sino como otra víctima de esta situación. Y sobre todo, necesito que ambas partes de la mentira de Roberto se encuentren, para que no pueda seguir escapando de la verdad. En el trayecto a Madrid, repasamos el plan. No era un plan de venganza, como podría pensarse. Era un plan de revelación, de verdad. Porque después de 15 años de matrimonio, lo mínimo que merecía era la verdad completa. Llegamos a Madrid al anochecer. Nos registramos en el hotel que había reservado, estratégicamente cercano al apartamento de Elena. Desde la ventana de nuestra habitación podía ver parcialmente el edificio donde vivía la otra familia de mi marido. ¿Y ahora qué?, preguntó Silvia mientras deshacíamos el equipaje. Ahora esperamos, respondí. Roberto llegará a casa de Elena esta noche. Mañana, cuando salga a hacer alguna diligencia, me acercaré a hablar con ella. ¿Y si no sale? ¿Y si están juntos todo el día? Saldrá, afirmé con seguridad. Le dije que estaríamos en el Reina Sofía por la mañana, así que se asegurará de mantenerse lejos de esa zona. Además, por lo que he podido averiguar, todos los sábados lleva a Daniel a clases de natación. Es su rutina. Esa noche apenas dormí. Desde mi ventana observé las luces del apartamento de Elena encenderse y apagarse. Imaginé a Roberto llegando con regalos, como había hecho en nuestra casa. Lo imaginé besando a Elena, abrazando a Daniel, cerrando las cortinas para mantener su intimidad, una intimidad construida sobre el cimiento de mis lágrimas no derramadas. A la mañana siguiente, tal como había predicho, vi a Roberto salir del edificio con un niño pequeño. Daniel era la viva imagen de su padre, con el mismo cabello oscuro y rizado, la misma forma de caminar ligeramente inclinada hacia la izquierda. Los vi subir al coche y alejarse. Es el momento, le dije a Silvia. Elena debe estar sola ahora. ¿Quieres que te acompañe?, ofreció mi amiga. Negué con la cabeza. Esto es algo que debo hacer yo sola, pero quédate cerca del teléfono. Te llamaré si te necesito. Atravesé la calle con el corazón martillándome en el pecho. Entré al edificio y subí hasta el cuarto piso, donde sabía que vivía Elena. Antes de llamar a su puerta, respiré profundamente varias veces, intentando calmar mis nervios. Finalmente pulsé el timbre. Elena abrió la puerta. Era aún más hermosa en persona que en las fotos, cabello negro largo y sedoso, ojos grandes y expresivos, una sonrisa amable que se congeló en su rostro al ver a una desconocida. «¿Elena Moreno?», pregunté, aunque sabía perfectamente quién era. «Sí, soy yo», respondió, confundida. «¿En qué puedo ayudarte?» «Mi nombre es Carmela Vázquez», dije, observando cómo su expresión no cambiaba. Mi nombre no significaba nada para ella.
Soy la esposa de Roberto Vázquez Gómez. Su rostro palideció instantáneamente, sus labios se entreabrieron, pero ningún sonido salió de ellos. Se aferró al marco de la puerta como si temiera caerse. Creo que tenemos mucho de qué hablar, añadí suavemente. ¿Puedo pasar? El apartamento de Elena estaba decorado con gusto, con un estilo minimalista pero acogedor. Fotos de ella y Daniel adornaban las paredes y en algunas aparecía Roberto, mi marido, su Beto. Nos sentamos en la sala, frente a frente. Elena temblaba ligeramente y se disculpó para ir a la cocina por un vaso de agua. Cuando regresó, parecía haberse recompuesto un poco. ¿Cómo me encontraste?, preguntó finalmente. Siguiendo el rastro de mentiras de Roberto, respondí sinceramente. Descubrí su doble vida hace apenas una semana, cuando su jefe me llamó preguntando por unas supuestas vacaciones familiares que nunca existieron. Elena sacudió la cabeza, incrédula. Esto no puede ser cierto, murmuró. Roberto es viudo. Su esposa murió hace años en un accidente de tráfico. Sus hijos viven con los tíos en Valencia. Él me lo ha contado todo. Saqué mi teléfono y le mostré fotos familiares recientes. Roberto, los niños y yo en la playa el verano pasado, en la graduación de primaria de Lucas, en la última Navidad, todos sonriendo alrededor del árbol. Fotos que no dejaban lugar a dudas. Como puedes ver, estoy bastante viva, dije con una amarga sonrisa. Y nuestros hijos, Lucas y Valeria, viven con nosotros en Valencia, no con ningún tío. Roberto y yo llevamos 15 años casados. Elena cubrió su boca con las manos. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas. No dijo nada durante varios minutos. Solo miraba las fotos en mi teléfono, pasando de una a otra, como buscando algún indicio de falsedad, alguna grieta en esta horrible revelación. 6 años, dijo finalmente con voz quebrada. Llevamos 6 años juntos. Daniel tiene 5. Roberto, Beto, me dijo que había encontrado en mí una segunda oportunidad para ser feliz, después de la tragedia de perder a su esposa. Le mostré entonces mi identificación, mi licencia de conducir, facturas a mi nombre en la misma dirección que Roberto, evidencias irrefutables de que yo era quien decía ser. ¿Por qué has venido?, preguntó Elena después de un largo silencio. ¿Qué quieres de mí? No quiero nada de ti, respondí con sinceridad. No he venido a pelear ni a reclamarte nada. Tú eres tanto víctima de sus mentiras como yo. He venido porque creo que merecemos la verdad, ambas. Y nuestros hijos también. Los niños saben... No, aún no. No quería decirles nada hasta estar completamente segura del alcance de la situación. Elena se levantó y caminó hasta una estantería. Sacó un álbum de fotos y me lo entregó. Aquí está nuestra historia, dijo con una mezcla de orgullo y dolor, o lo que creía que era nuestra historia. Abrí el álbum y vi la vida paralela de Roberto documentada meticulosamente. Él y Elena en su primer viaje juntos a Barcelona, el baby shower antes del nacimiento de Daniel, cumpleaños, navidades, vacaciones en la playa, momentos que coincidían cronológicamente con sus viajes de trabajo, con las ausencias que había acumulado en nuestra propia vida familiar. Nos conocimos en una conferencia, narró Elena mientras yo pasaba las páginas del álbum. Yo estaba a cargo del diseño gráfico del evento. Él dio una charla sobre arquitectura sostenible. Conectamos de inmediato. Me contó sobre su trabajo, sobre sus hijos en Valencia, sobre cómo estaba reconstruyendo su vida tras perder a su esposa. Me pareció un hombre valiente, dedicado, honesto. Su voz se quebró en la última palabra. Honesto. La ironía era dolorosa para ambas. ¿Cuánto tiempo pasa aquí habitualmente?, pregunté. 2 semanas al mes, a veces más. Dice que la constructora lo necesita en Madrid por los grandes proyectos, pero que su hogar está en Valencia con sus hijos.
Siempre habla de lo mucho que los extraña, de lo difícil que es estar lejos de ellos. Al menos en eso no mentía completamente. Roberto sí hablaba de sus hijos, solo que omitía mencionar a su esposa muy viva. ¿Y nunca sospechaste nada?, pregunté con genuina curiosidad. Elena negó con la cabeza. ¿Por qué sospecharía? Todo encajaba perfectamente. Sus ausencias tenían sentido, sus historias eran consistentes. Incluso me mostró el lugar donde supuestamente estabas enterrada. Hizo una pausa, avergonzada. Lo siento, eso suena terrible ahora. No te disculpes, la tranquilicé. No has hecho nada malo. Creíste lo que él quería que creyeras, igual que yo. Pasamos la siguiente hora compartiendo detalles, conectando puntos, completando el rompecabezas de la doble vida de Roberto. Descubrimos que había mantenido historias paralelas notablemente similares. A ambas nos hablaba de lo estresante que era su trabajo, de sus sueños de montar algún día su propio estudio de arquitectura, de su deseo de pasar más tiempo en familia. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Elena finalmente, secándose las lágrimas. ¿Has venido a decirme que me aleje de él? ¿Que terminemos nuestra relación? He venido a proponerte algo diferente, respondí. Y entonces le expliqué mi plan. El plan era simple pero contundente. Un encuentro. Los tres juntos, cara a cara. Roberto, Elena y yo, sin niños presentes, para protegerlos inicialmente del impacto. Un espacio neutro donde él tuviera que enfrentar la verdad de sus acciones, donde no pudiera seguir escapando entre dos vidas. ¿Por qué querría yo participar en algo así?, cuestionó Elena, comprensiblemente recelosa. ¿Por qué no simplemente tomar a mi hijo y alejarme de toda esta situación? Porque mereces respuestas, respondí. Porque Daniel merece la verdad sobre su padre, porque todos hemos vivido demasiado tiempo en una mentira, y la única manera de comenzar a sanar es enfrentando la realidad, por dolorosa que sea. Elena guardó silencio, considerando mis palabras. Finalmente asintió lentamente. ¿Cuándo quieres que hagamos esto? Hoy mismo, propuse. Roberto cree que estoy en Madrid de turismo con una amiga. No sospecha que sé nada. Cuando regrese con Daniel de la natación, estará completamente desprevenido. Vi el miedo en los ojos de Elena, pero también determinación. De acuerdo, dijo finalmente, lo haremos aquí. Este es un terreno neutral para ambas. Ni tu casa ni la mía, aunque supongo que, en cierto sentido, ambas son suyas. Acordamos los detalles. Elena llamaría a una vecina para que cuidara a Daniel después de su clase de natación. Yo regresaría al hotel a cambiarme y a informar a Silvia sobre lo ocurrido. Nos encontraríamos nuevamente en el apartamento a las 4 de la tarde, media hora antes de que Roberto soliera regresar. Mientras me preparaba para irme, Elena me detuvo en la puerta. «Carmela», dijo, usando mi nombre por primera vez. «Gracias por venir a hablar conmigo directamente, por tratarme con respeto. No todas las mujeres habrían actuado así». Le sonreí tristemente. Somos dos caras de la misma moneda, Elena. Ambas amamos al mismo hombre, ambas creímos en él, y ambas merecemos algo mejor que vivir en una mentira. Regresé al hotel, donde Silvia me esperaba ansiosa. Le conté todo y, aunque preocupada, apoyó mi decisión. ¿Estás segura de que quieres hacer esto hoy? ¿No necesitas más tiempo para procesarlo, para prepararte emocionalmente? He tenido 15 años para construir una vida con Roberto, respondí. No necesito ni un minuto más para decidir que no quiero vivir en una mentira. A las 3:30 de la tarde, regresé al apartamento de Elena. Había cambiado su ropa casual por un vestido sencillo pero elegante, como si se preparara para una ocasión importante. Yo también me había arreglado, no por vanidad, sino para sentirme fuerte, segura de mí misma en este momento crucial. ¿Estás nerviosa?, me preguntó mientras preparaba café para ambas. Aterrorizada, admití.
pero también extrañamente tranquila, como si después de días de tormenta interior hubiera llegado a un momento de claridad. Elena asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. Daniel está con la vecina. Le dije que tenía una reunión importante de trabajo. No sé qué le diré después. Un paso a la vez la tranquilicé. Primero enfrentemos a Roberto. Luego decidiremos juntas cómo manejar la situación con los niños. A las 4 en punto escuchamos la llave en la cerradura. Elena y yo intercambiamos una última mirada. Ya no había vuelta atrás. ¡Elena!, llamó Roberto alegremente mientras entraba. Daniel se ha quedado dormido en el coche. Lo he dejado con María para que... Se detuvo en seco al entrar a la sala y vernos a las dos sentadas juntas, esperándolo. Su rostro pasó del shock al pánico en cuestión de segundos. Dio un paso atrás como si quisiera huir, pero se detuvo, aparentemente comprendiendo que ya era demasiado tarde para escapar. «Hola, Roberto», dije con una calma que no sentía. «O quizás debería llamarte Beto, como te conocen aquí». La expresión en el rostro de Roberto era indescriptible. Palidez absoluta, ojos desorbitados, boca entreabierta intentando formar palabras que no llegaban. Parecía que su mundo entero se derrumbaba frente a sus ojos, y así era. El castillo de mentiras que había construido durante años se desmoronaba en un instante. «Carmela», logró decir finalmente con voz apenas audible, «¿Qué haces aquí?» «Creo que esa no es la pregunta adecuada», respondí, manteniendo la compostura. «La pregunta es, ¿qué haces tú aquí? O quizás, ¿qué has estado haciendo durante los últimos 6 años?» Roberto miró a Elena, buscando alguna explicación, alguna pista sobre cómo habíamos llegado a esta situación. «No me mires a mí», dijo Elena, con una frialdad que contrastaba con las lágrimas que había derramado horas antes. «Yo también acabo de enterarme de que mi pareja, el padre de mi hijo, ha estado viviendo una doble vida todo este tiempo». Roberto se dejó caer pesadamente en un sillón, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Pasó sus manos por su cabello, un gesto nervioso que conocía bien. «Puedo explicarlo», dijo finalmente, la frase clásica de todo mentiroso descubierto. «Adelante», lo invité. «Explícanos. Explícale a tu esposa por qué has fingido estar viudo. Explícame a mí por qué has construido otra familia a mis espaldas. Estamos esperando». Roberto respiró profundamente. Por un momento, pensé que nos contaría alguna historia elaborada, alguna justificación absurda, pero, sorprendentemente, optó por la verdad. «Conocí a Elena en un momento muy difícil de mi vida», comenzó evitando mirarnos directamente. «Nuestra relación, la tuya y la mía, Carmela, estaba pasando por una crisis después del aborto. Tú estabas deprimida, yo me sentía impotente, incapaz de consolarte. En Madrid, en esa conferencia, Elena me escuchó, me hizo sentir valorado de nuevo. Así que en lugar de trabajar en nuestro matrimonio, en lugar de buscar ayuda profesional, decidiste iniciar una relación paralela», resumí. «No fue tan calculado», se defendió. «Al principio solo era amistad, apoyo mutuo. Luego las cosas evolucionaron. Cuando me di cuenta, ya estaba profundamente involucrado. No sabía cómo salir sin lastimar a nadie». Elena soltó una risa amarga. «¿Sin lastimar a nadie? ¿Y qué crees que estás haciendo ahora?» Roberto bajó la mirada. Lo sé, lo he arruinado todo, pero tenéis que entender, amo a mis hijos, a todos mis hijos. Lucas, Valeria, Daniel». No podía soportar la idea de perder a ninguno de ellos. «No uses a nuestros hijos como excusa», dije, sintiendo que mi calma inicial comenzaba a resquebrajarse. «Esto no se trata de cuánto los amas a ellos. Se trata de cuánto te amas a ti mismo, de tu incapacidad para asumir responsabilidades, de tu cobardía para enfrentar la verdad. Y me dijiste que eras viudo», intervino Elena, su voz temblando ligeramente.
Me llevaste al cementerio, Roberto. Me mostraste una tumba que supuestamente era de Carmela. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Roberto cerró los ojos avergonzado. La tumba era de mi prima Carmen, que falleció hace años. Sabía que nadie verificaría el nombre completo, que nadie cuestionaría usar la muerte de tu prima para sostener una mentira, murmuré, asqueada. ¿Hay algún límite que no hayas cruzado? Durante la siguiente hora, desentrañamos toda la red de engaños. Cómo Roberto había organizado meticulosamente sus viajes de trabajo para pasar tiempo con cada familia. Cómo había mantenido cuentas separadas, teléfonos separados, incluso personalidades ligeramente diferentes en cada hogar. Cómo había justificado sus ausencias con ambas mujeres, siempre con la excusa del trabajo y las responsabilidades familiares. ¿Y nunca sentiste remordimiento?, preguntó Elena. ¿Nunca pensaste en lo que pasaría cuando la verdad saliera a la luz? Al principio sí, constantemente, admitió Roberto. Pero con el tiempo, supongo que me convencí de que podía mantener las dos vidas separadas indefinidamente, que estaba haciendo lo correcto al no lastimar a nadie con la verdad. La verdad siempre sale a la luz, Roberto, dije. Siempre. Y cuanto más tarde, más dolorosa es. Hubo un momento de silencio. Las tres personas en esa habitación procesábamos la magnitud de lo ocurrido, las implicaciones para nuestras vidas, para nuestros hijos. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente Roberto, mirándome primero a mí, luego a Elena. Eso depende parcialmente de ti, respondí. Pero hay algo que debes saber. No voy a seguir viviendo en una mentira. No voy a ser la esposa que espera en Valencia mientras tú tienes otra familia en Madrid. Esa vida se acabó hoy. Elena asintió, mostrando que compartía mi postura. Y yo no voy a ser la otra, la amante que acepta las migajas de tu tiempo, especialmente sabiendo que tienes una familia legítima. Daniel merece más que eso. Roberto parecía genuinamente desolado. Por primera vez, creo que comprendió plenamente las consecuencias de sus acciones. No era solo el fin de la doble vida que había construido, era el colapso de todo su mundo, de la imagen que tenía de sí mismo. ¿Los niños saben algo?, preguntó con voz quebrada. Aún no, respondí, pero tendrán que saberlo. Lucas y Valeria necesitan entender por qué su padre ya no vivirá con nosotros, y Daniel merece saber que tiene hermanos, una familia extendida que no conoce. ¿Podrían conocerse algún día?, preguntó Roberto con un destello de esperanza en sus ojos. Los tres son maravillosos. Creo que se llevarían bien. Esa no es tu decisión, lo interrumpió Elena con firmeza. Ya no tienes el derecho de decidir cómo manejamos esto. Ese privilegio lo perdiste con cada mentira que dijiste. Estuve de acuerdo. Roberto, has perdido el derecho a dirigir esta situación. Ahora nos toca, a Elena y a mí, decidir cómo proceder, cómo proteger mejor a nuestros hijos. Me volví hacia Elena. ¿Podemos hablar en privado un momento? Nos retiramos a la cocina, dejando a Roberto solo con su miseria en la sala. ¿Qué piensas hacer?, le pregunté a Elena una vez que estuvimos solas. Honestamente, no lo sé, confesó. Parte de mí quiere tomar a Daniel y mudarse lo más lejos posible. Empezar de nuevo donde Roberto no pueda encontrarnos. Pero otra parte sabe que Daniel ama a su padre y que alejarlos completamente no sería justo para él. Siento lo mismo respecto a Lucas y Valeria, admití. Están en una edad difícil. Esto los destrozará, pero mentirles sería perpetuar lo que Roberto ha hecho. Creo que lo mejor sería un enfoque gradual. Primero explicarles la separación, luego, con el tiempo, la existencia de sus otros hermanos. Asentí, valorando su sensatez en medio de esta tormenta emocional. Me parece razonable. Y cuando estén listos, si ellos lo desean, quizás podrían conocerse.
Elena sonrió ligeramente. Es extraño, pero en otras circunstancias creo que podríamos haber sido amigas. Quizás aún podamos serlo, respondí. No de inmediato, necesitamos tiempo para procesar todo esto. Pero algún día, por el bien de nuestros hijos, podríamos intentarlo. Regresamos a la sala, donde Roberto permanecía sentado, con la mirada perdida en algún punto de la pared. Esto es lo que va a pasar, anuncié con firmeza. Hoy mismo recogerás tus cosas de mi casa en Valencia. Puedes quedarte aquí, en un hotel, donde quieras, pero no en nuestro hogar. Mañana hablaremos con Lucas y Valeria, y les explicaremos que nos vamos a separar. Y yo hablaré con Daniel, añadió Elena. Le diré que tú y yo necesitamos tiempo para resolver ciertas cosas, pero que seguirás siendo su padre. Roberto asintió débilmente, aparentemente dispuesto a aceptar cualquier término que impusiéramos. En cuanto a los aspectos legales, continué, contactaré a un abogado para iniciar los trámites de divorcio. Espero que no compliques las cosas y aceptes un acuerdo justo. No lo haré, murmuró Roberto. No complicaré nada. Lo que queráis, lo que sea mejor para los niños. Ah, y una cosa más, añadí, recordando algo importante. Espero que sigas cumpliendo con tus responsabilidades económicas con ambas familias. Tus hijos no deberían sufrir financieramente por tus errores. Por supuesto, aseguró rápidamente. Nunca os dejaría desamparados, lo juro. Palabras, promesas. Después de todo lo descubierto, ¿cuánto valían realmente? Elena y yo intercambiamos una mirada de entendimiento. Ninguna de las dos confiaba ya en las promesas de Roberto, pero ambas estábamos determinadas a proteger a nuestros hijos y a reconstruir nuestras vidas sobre cimientos más sólidos que las mentiras que él había sembrado. Creo que hemos terminado aquí, dije, recogiendo mi bolso. Te veré mañana en Valencia, Roberto, a las 10. Estaremos esperando para hablar con los niños. Antes de irme, abracé brevemente a Elena. Un abrazo entre mujeres que compartían una herida común, pero también una resolución. No permitir que esa herida definiera el resto de sus vidas. Cuando salí del apartamento, me sentí extrañamente liviana, como si un peso que había estado cargando sin saberlo durante años finalmente se hubiera levantado de mis hombros. El dolor seguía ahí, la indignación también, pero ahora estaban acompañados de algo más, la certeza de que había actuado con dignidad, de que había enfrentado la verdad en lugar de esconderme de ella, y la esperanza de un futuro más auténtico, para mí y para mis hijos. Mientras caminaba hacia el hotel donde me esperaba Silvia, pensé en todas las mujeres que han pasado por situaciones similares, en cuántas habrán descubierto traiciones de esta magnitud y han tenido que reconstruir sus vidas desde cero, en cuántas, como Elena y yo, habrán encontrado una inesperada aliada en medio del dolor, y sentí que, de alguna manera, lo que había hecho ese día no era solo por mí o por mis hijos, sino por todas ellas. Han pasado 2 años desde aquel día en Madrid, desde aquel momento en que mi vida y la de Elena cambiaron para siempre. 2 años de transformaciones profundas, de lágrimas, de reconstrucción, pero también de descubrimientos y nuevos comienzos. ¿Quieren saber qué pasó después del confrontamiento? ¿Cómo reaccionaron nuestros hijos? ¿Qué fue de Roberto? Si me acompañan en esta última parte de mi historia, les contaré todo. El día después de descubrir la verdad, regresé a Valencia. Roberto llegó puntualmente a las 10, como habíamos acordado. Se veía demacrado, como si no hubiera dormido en toda la noche. Probablemente no lo había hecho. Reunimos a Lucas y Valeria en la sala. A sus 14 y 12 años respectivamente, eran lo suficientemente maduros para entender que algo grave ocurría, pero demasiado jóvenes para procesar completamente la magnitud de la situación. Niños, comencé, con el corazón latiéndome violentamente en el pecho,
Su padre y yo tenemos algo importante que decirles. Les explicamos que nos íbamos a separar, que su padre se mudaría fuera de casa. Les aseguramos que ambos los seguíamos amando profundamente, que nada cambiaría ese amor y que ambos seguiríamos presentes en sus vidas. ¿Por qué? Preguntó Lucas, siempre directo, siempre buscando las razones detrás de las cosas. ¿Ya no se quieren? Roberto y yo intercambiamos una mirada. Habíamos acordado no revelarles inmediatamente toda la verdad sobre la doble vida de su padre. Era demasiado para asimilar de una sola vez. A veces, respondí cuidadosamente, el amor entre adultos cambia o se daña de maneras que son difíciles de reparar. ¿Es por los viajes?, insistió Lucas. ¿Por qué papá nunca está en casa? Roberto palideció visiblemente. Hijo, he cometido errores, admitió. Errores graves que han lastimado a tu madre y que han afectado a nuestra familia. No puedo culpar a nadie más que a mí. Valeria, que había permanecido en silencio, comenzó a llorar silenciosamente. La abracé mientras las lágrimas rodaban también por mis mejillas. ¿Dónde vivirás, papá?, preguntó entre sollozos. Por ahora, en un apartamento cerca de aquí, respondió Roberto. Podréis visitarme cuando queráis, y yo vendré a veros siempre que me lo permitáis. ¿Permitáis?, repitió Lucas, confundido. Era una palabra extraña que sugería que ya no era un derecho automático para Roberto. Tu padre quiere decir que respetará nuestros espacios, intervine. Que esta sigue siendo vuestra casa, pero ahora será diferente. Fue una conversación dolorosa, llena de preguntas que no podíamos responder completamente, de lágrimas contenidas y expresadas, de abrazos largos y promesas sinceras de que, a pesar de todo, seguiríamos siendo una familia, aunque una diferente a la que conocían. Mientras tanto, a 200 kilómetros de distancia, Elena tenía una conversación similar con el pequeño Daniel. Más tarde me contaría lo difícil que fue explicarle a un niño de 5 años por qué papá ya no viviría con ellos todos los días, por qué las cosas iban a cambiar. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Contraté a una abogada, inicié los trámites de divorcio. Roberto, fiel a su palabra, no complicó el proceso. Aceptó todas mis condiciones. La custodia compartida con predominio en mi hogar, una pensión alimenticia generosa, la división de bienes que propuse. Paralelamente, Elena y yo mantuvimos comunicación frecuente. Nos convertimos, contra todo pronóstico, en aliadas en esta extraña situación. Compartíamos información sobre los trámites legales, sobre cómo estaban reaccionando nuestros hijos, sobre nuestros propios procesos de sanación. Aproximadamente 3 meses después del descubrimiento, cuando las aguas comenzaban a calmarse, decidimos que era el momento de revelar el resto de la verdad a nuestros hijos. Esta vez, Elena vino a Valencia con Daniel. Nos reunimos en un parque neutral, un espacio abierto donde los niños pudieran procesar la información a su manera. Lucas y Valeria ya habían notado algo extraño. Su padre ahora dividía su tiempo no solo entre nuestra casa y su nuevo apartamento en Valencia, sino que desaparecía periódicamente durante días. Las explicaciones de viajes de trabajo ya no funcionaban como antes. Niños, les dije, con Elena sentada a mi lado y Roberto frente a nosotras, hay algo más que deben saber sobre la situación con su padre. Les explicamos con palabras adecuadas a sus edades que su padre había formado otra familia en Madrid, que Daniel, el niño que habían conocido hace unos minutos mientras jugaban en los columpios, era en realidad su medio hermano. ¿Tenemos un hermano?, exclamó Valeria, sorprendentemente emocionada ante la idea, a pesar de las circunstancias. Lucas, en cambio, conectó rápidamente los puntos. Por eso viajabas tanto a Madrid, dijo, mirando a su padre con una mezcla de dolor y comprensión repentina. No era por trabajo, era por ellos. Roberto asintió, incapaz de negarlo.
Cometí un grave error al no ser honesto con vosotros, con todos vosotros. No hay excusa para lo que hice. ¿Mamá Elena es tu novia?, preguntó inocentemente Daniel a Roberto, causando un momento de tensión que Elena manejó con increíble gracia. Papá y yo somos amigos ahora, Daniel, explicó, igual que él y Carmela. Pero todos somos familia, porque tú, Lucas y Valeria son hermanos. Sorprendentemente, los niños procesaron la noticia mejor de lo que esperábamos. Para ellos, la idea de tener más familia, más personas que los querían, no era algo completamente negativo. Por supuesto, hubo confusión, hubo lágrimas y, en el caso de Lucas, una profunda decepción hacia su padre. Pero también hubo una adaptación que nos dejó asombrados a los adultos. Después de ese día, comenzamos una extraña pero funcional dinámica familiar. Roberto dividía su tiempo entre Valencia y Madrid, viendo a todos sus hijos regularmente. Elena y yo establecimos una relación cordial que, con el tiempo, evolucionó hacia una amistad genuina. Lucas, Valeria y Daniel comenzaron a construir su propio vínculo fraternal, visitándose ocasionalmente, compartiendo cumpleaños y algunas celebraciones. No fue fácil. Hubo días oscuros, días en que la rabia me consumía al pensar en los años perdidos, en la traición, en las mentiras, noches en que lloraba sola en mi habitación, preguntándome qué había hecho mal, qué señales había pasado por alto. Momentos en que la idea de que Roberto siguiera siendo parte de nuestras vidas, aunque fuera por los niños, me resultaba insoportable. Elena experimentó sus propias luchas, la vergüenza de haber sido la otra sin saberlo, el dolor de reconstruir toda su historia de amor bajo una nueva luz, la incertidumbre sobre si podría confiar nuevamente en alguien, pero el tiempo, ese gran sanador, fue haciendo su trabajo. Un año después del descubrimiento, pude mirar a Roberto sin sentir que mi corazón se rompía de nuevo. Pude hablar con él sobre temas relacionados con los niños sin que mi voz temblara de emoción. Pude, finalmente, aceptar lo ocurrido como parte de mi historia, pero no como algo que definiera mi futuro. Elena también encontró su camino. Se mudó a las afueras de Madrid, donde abrió su propio estudio de diseño gráfico. Daniel se adaptó a su nueva realidad, entusiasmado por tener hermanos mayores que lo adoraban. Y Roberto hizo lo que pudo para reparar el daño causado. Nunca faltó económicamente, nunca evadió sus responsabilidades como padre. Comenzó terapia para entender sus propias acciones, para enfrentar sus demonios internos. No sé si algún día logrará perdonarse completamente, pero al menos está intentando ser un mejor hombre, un mejor padre. En cuanto a mí, descubrí una fortaleza que no sabía que tenía. Retomé estudios de posgrado que había abandonado, me concentré en mi carrera profesional y, eventualmente, comencé a abrir mi corazón a la posibilidad de un nuevo amor. Hace 6 meses conocí a Javier, un profesor universitario divorciado con una hija. Es pronto para hablar de un futuro juntos, pero por primera vez en mucho tiempo siento esperanza. Lo más sorprendente de toda esta historia es cómo se transformó en algo que nunca esperé. Una familia extendida, no convencional, construida sobre las ruinas de una traición, pero también sobre la voluntad de 5 personas, 3 adultos y 2 adolescentes, de crear algo positivo de algo tremendamente doloroso. El verano pasado realizamos algo impensable 2 años atrás, unas vacaciones conjuntas. Elena, Daniel, mis hijos y yo alquilamos una casa rural en Asturias. Roberto vino el fin de semana. Fue extraño al principio, pero funcionó. Viendo a los 3 hermanos jugar juntos, riendo, construyendo recuerdos que durarán toda la vida, supe que habíamos tomado el camino correcto. No idealizo nuestra situación,
no es perfecta ni remotamente cercana a lo que había soñado para mi vida. Hay días difíciles, conflictos, momentos incómodos, pero hay también una autenticidad que nunca existió antes, una verdad compartida que, aunque dolorosa, es liberadora. A veces pienso en aquella Carmela de hace 2 años, sentada en la terraza de su piso en Valencia, llorando mientras descubría la traición de su marido. Quisiera decirle que, aunque el camino será duro, encontrará una versión más fuerte y más sabia de sí misma al final. No puedo determinar con exactitud en qué momento comenzó la traición de Roberto. Fue cuando conoció a Elena, cuando decidió mantener una relación paralela, cuando nació Daniel, o quizás empezó mucho antes, con pequeñas mentiras que fueron creciendo hasta convertirse en una red elaborada de engaños. Lo que sí puedo afirmar es que cada decisión deshonesta que tomó fue construyendo el castillo de mentiras que eventualmente se derrumbó aquella tarde en Madrid. Si algo he aprendido de esta experiencia es que la vida rara vez es como la planeamos y que a veces nuestros mayores dolores pueden convertirse en nuestras mayores oportunidades de crecimiento, que el perdón no es olvidar o excusar lo ocurrido, sino liberarnos de la carga del resentimiento, y que incluso en las circunstancias más adversas podemos elegir cómo respondemos, cómo nos reconstruimos, cómo seguimos adelante. Así que, amigos que han llegado hasta aquí conmigo, esta es mi historia. La historia de cómo descubrí que mi marido tenía una segunda familia, cómo organicé un encuentro entre ambas partes de su vida y cómo ese momento de confrontación cambió el curso de nuestras existencias. No es un final feliz en el sentido tradicional. No recuperé a mi marido. No volvimos a ser la familia que éramos, pero encontré algo quizás más valioso. Mi propia voz, mi propia fuerza y una nueva definición de familia que trasciende las convenciones y los resentimientos. Si estás pasando por una traición, por una ruptura, por un momento en que tu mundo parece desmoronarse, quiero que sepas que hay luz al final del túnel, que el dolor, aunque intenso, no es eterno, que tienes dentro de ti la fortaleza necesaria para reconstruirte, para encontrar una nueva versión de la felicidad. Y recuerda, como dice ese viejo refrán español, no hay mal que por bien no venga. A veces, lo que parece el final de tu historia es solo el principio de un capítulo mejor. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte mis próximas confidencias. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encantaría saber quién está al otro lado. Y si alguna vez te has encontrado en una situación similar o conoces a alguien que ha pasado por algo parecido, comparte este video. Quizás mis palabras puedan servir de consuelo, de guía o simplemente de compañía en momentos difíciles. Gracias por escucharme, por acompañarme en este viaje de vulnerabilidad y sanación. Nos vemos en el próximo video, donde seguiré compartiendo las lecciones que la vida me ha enseñado, a veces de las maneras más inesperadas. Con cariño, Carmela. Hasta pronto.